porque no tengo absolutamente nada que ocultar y porque no había ninguna intención de engañar o de disfrazar absolutamente nada. Muy buenas noches. Cerramos una semana más en la que la corrupción vuelve a ser noticia en España. Nosotros esta noche no queremos hablar solo de quienes normalmente protagonizan estos escándalos. Hoy nosotros ponemos el foco en los ciudadanos que se atreven a denunciarlo desde dentro, a los técnicos, a los funcionarios. De ellos vamos a hablar esta noche. Hoy en Objetivo Incorruptibles vamos a visitar 3 comunidades muy diferentes. Vamos a empezar en Valencia. ¿Recuerdan el caso Cooperación? Millones de dinero público que debían ir al tercer mundo y que nunca llegaron. ¿Quién se atrevió a denunciar aquello? ¿Quién dio esta primera pista? Sobre todo 5 funcionarios honestos que en su momento elevaron la voz y a consecuencia de ellos fueron defenestrados, fueron desplazados y han mantenido su valentía hasta el último momento y su testimonio de 5 o 6 horas para cada uno de ellos en el juicio ha sido clave. Es un caso que en términos económicos no es demasiado, no tiene una especial envergadura, pero en términos éticos es especialmente deplorable. Esto era 1.800.000 euros, hasta alcanzar los 7 o 8 millones que se han desviado, aún queda mucho camino en la pieza 2 y en la pieza 3. Al final se trata de recabar pruebas, hacerlas llegar a la Fiscalía y que haya un fiscal anticorrupción que bueno, que ya sabemos que están desbordados, ya sabemos que no tienen los medios materiales y humanos para realizar lo más eficazmente posible su labor, pero que desde esos indicios construye el caso. Y esto es precisamente lo que pasó en el caso Cooperación. Pues ya lo acaban de ver, un caso dentro de la Generalitat Valenciana, funcionarios que no se atrevieron a denunciar de manera pública algo que estaba ocurriendo, pero que enviaron esa información a 2 diputadas que acaban de ver y que están también aquí con nosotros esta noche. Clara Tirado, del Partido Socialista, muy buenas noches, bienvenida al Objetivo. Hola, buenas noches. Ahora te vamos a preguntar cómo te llegó ese sobre, que hay sobres de todo tipo y en este caso tenía información. Está con nosotros también Mireia Moyá, de Compromís, bienvenida también. Muchas gracias. Bona nit. Y con nosotros también Antonio Penades, de Acción Cívica, que ahora vamos a explicar. Antonio, bienvenido. Buenas noches. Ahora vamos a explicar qué hace un ciudadano que no es político también metido en esta historia. Hoy Objetivo Incorruptibles va de funcionarios, no hablamos de los políticos que reciben la información, sino de funcionarios que se atreven a dar ese paso de manera anónima, pero tuvieron que declarar en el juicio contra Blasco y vamos a escucharles después en esa comparecencia ante un juez teniendo que dar detalles de estas cosas que ellos veían dentro y que no les cuadraban. Y Antonio, yo preguntaba antes, ¿qué hace un ciudadano? Un político recibe la información y ya ve lo que hace con ella. Antonio Penades, ¿por qué se mete en este lío? Un ciudadano que es abogado, ¿qué pinta en esta historia? Bueno, soy abogado, pero uno de mis hijos es haitiano. Entonces, cuando a través de los medios de comunicación en Valencia nos enteramos de que se han practicado las detenciones y de que existe este caso, pues bueno, yo sí que he estado en Haití, sé cuál es la situación ahí, sé lo que implica que se hayan detraído estos fondos destinados al tercer mundo y la verdad es que tuve la necesidad vital de actuar, de hacer algo. Y con ayuda de otro abogado amigo mío, Alberto Domingo, redactamos una querella y me personé a título individual, en calidad de padre de niño haitiano, como acusación popular. La juez tuvo a bien aceptarme y una vez ahí pues me encontré con 2 fiscales anticorrupción que desde las denuncias que tramitaron ellas 2 construyeron el caso magníficamente y con una acusación particular protagonizada por la abogacía de la Generalitat. Porque se llegaron a personar como acusación particular, sí, habiendo sido conseller, luego le apartaron. Sí, pero resulta que la abogada de la Generalitat que ha ejercido la acusación particular ha realizado una labor formidable, desde el principio hasta el final. Luego ya vi que no había nadie más y una vez ahí pues me di cuenta que una acusación popular puede efectivamente realizar una labor constructiva como complemento de las demás acusaciones, especialmente de la Fiscalía Anticorrupción, moviéndose en ámbitos que no son propios de la Fiscalía Anticorrupción. Muchas veces, Antonio, la gente se pregunta, ¿qué podemos hacer, ¿no?, contra la corrupción? Fijaros qué semana tenemos otra vez de nuevo en el foco, en el centro, personajes de relevancia pública tan importante como hemos conocido. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues además de que alguien no quiera jugarse la vida, porque muchas veces significa eso, también hay ciudadanos que deciden hacer lo que ha hecho Antonio, ¿no? Montas una especie de asociación en la que puedes personarte en ciertos casos para que vayan adelante, ¿no? Eso, por ejemplo, lo ha hecho también UPyD como partido, pero tú lo haces a nivel individual prácticamente. Esto ha sido como consecuencia del caso Blasco. Ahora, desde hace unos pocos meses,
desde la experiencia del caso Cooperación, pues he visto que efectivamente otros pueden hacer esto mismo. Contar una asociación para que abogados de cualquier parte de España se puedan personar como acusación popular en representación de la asociación, que por supuesto está totalmente desvinculada de cualquier ideología o partido político, y lo único que busca es la equidad, la justicia, beneficiar a la sociedad. No busca ir contra nadie, no buscamos más que, vamos a ver, todos sabemos lo que hay, y para mí nuestro ideario es el Todo lo que era sólido de Antonio Muñoz Molina. Gran libro, gran libro. Que es el socio de honor de Acción Cívica contra la Corrupción, y tal y como él dice al final de ese magnífico ensayo, en definitiva, pues cada uno que haga lo poco o lo mucho que pueda hacer, lo poco o lo mucho que esté en su mano. En definitiva, se trata de aunar toda esa indignación. Somos una inmensa mayoría de personas que sabemos perfectamente cómo quisiéramos nuestra sociedad y nuestras instituciones que están siendo atacadas, que tanto tiempo y tanto esfuerzo nos ha conseguido tenerlas y mantenerlas, y se trata de aunar todo ese esfuerzo y poner la casa en orden, no es otra cosa. Queda gente decente en este país y es muy importante que también los medios retratemos, ¿no?, a la gente decente y valiente. Y subrayo también esa otra palabra. Antonio, tú estabas en el juicio en el que, con la información que reciben Clara y Mireia, se llega a un juicio en el que Blasco finalmente es condenado, un juicio en el que se tiene que dilucidar si el dinero, tú decías como padre de un niño haitiano, ha llegado donde tenía que llegar. Se llegó a ir incluso ese dinero a pisos y no precisamente en Haití o en Nicaragua, y eso es algo por lo que les preguntó el juez a estos funcionarios que lo denunciaron delante de un juez, y que miren lo que ocurrió. Él pues se enfadaba, la verdad es esa, que se enfadaba cuando no le dábamos, no aceptábamos su criterio. Has mencionado una palabra clave también, miedo. Sí. Todo el mundo puede comprender, según lo que tú estás contando, tú tienes un cargo público político, pero los funcionarios se deben a lo que hacen, y decíamos poner su firma ahí podía ser muy duro. Antonio, estabas en ese juicio y nos decías que muchos entraban temblando. Claro, si se atreven a decirle a Clara ciertas cosas a un funcionario que a lo mejor pueden pensar que no tiene la misma protección, debió ser tremendo también para ellos, y se entiende también que hoy, esta noche, no quieran estar aquí, a pesar de que gracias a ellos se ha sabido todo, ¿no? El juicio se ganó gracias al testimonio de 5 funcionarios que estuvieron declarando 4 o 5 horas cada uno, en un momento de tensión inmensa, además con una estrategia que bueno, en fin, tampoco da lugar a comentarla aquí, pero yo pienso que después de ese periodo de tensión, de miedo incluso, yo creo que esos funcionarios que dan un paso adelante, elevan la voz, creen firmemente en la profesionalidad del funcionariado y en la necesidad de gestionar bien la cosa pública. Creo que pasado un periodo difícil, creo que se sentirán mucho mejor, y estoy seguro de que ellos se sentirán mucho mejor gracias a la labor que han realizado, y el juicio se ganó gracias a sus testimonios. Desde luego dignifica este país, la gente como ellos, decía Antonio, esos 5 funcionarios que dieron la cara. Quien nos esté viendo y a lo mejor se encuentre en esa situación, pongamos en valor desde los medios de comunicación a esos funcionarios valientes, porque tienen que serlo. Enseguida van a escuchar aquí a otra funcionaria de otra comunidad, en este caso de Cataluña. Pero Antonio, al entrar, me decía, también los medios tenéis responsabilidad, y también me gustaría que hiciéramos autocrítica desde mi lado, crítica desde la tuya, de cómo a veces los medios también tenemos que favorecer ese tipo de héroes, ¿no?, de heroicidades. Yo entiendo que es muy difícil coger documentación y plantarse delante de un juez o de un fiscal y trasladarla. Es mucho más factible a través de una denuncia anónima, a través de, por ejemplo, creo que eligieron muy bien en las figuras de Clara y de Mireia. También los medios de comunicación podéis actuar como correa transmisora, y, cómo no, una asociación ciudadana que lo único que puede hacer es asesorar y trasladar íntegramente y, por supuesto, desechar aquello en lo que hay intereses particulares, que también a veces sucede. Y dentro de este contexto, el periodismo de investigación creo que debería jugar un papel aún más profundo, siendo consciente de la carencia de medios materiales y humanos que tienen a veces los medios de comunicación, pero no olvidemos que hay muchos casos
en todos los países occidentales de corrupción muy grave que se han descubierto gracias a ellos, y los necesitamos, ese periodismo de investigación. Bueno, necesitamos también gente valiente como Antonio, que como padre casi inicia la historia y ahora se ha metido como ciudadano que quiere un país más digno para sus hijos, así que te agradecemos también, Antonio, que hayas estado aquí con nosotros. Seguiremos de cerca Acción Cívica, ¿qué más casos tenéis por ahí?